Gracias Nelson. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo webinar del ciclo que hemos preparado en EALDE, que trata sobre el análisis de riesgos en proyectos, dividido, para aquellos que se incorporen esta semana y no hayan seguido el webinar anterior de la semana pasada, está dividido en tres partes: perspectiva, que ya hemos visto. Hoy trataremos específicamente sobre los métodos y la semana próxima hablaremos del software. Para ampliar un poco qué es cada uno de estos tres apartados o tres webinars, la perspectiva da una visión general de cómo se comienza, cómo se arranca un proceso de análisis de riesgos, sobre todo en la parte de planeación, identificación. La parte de métodos que vamos a tratar hoy va a hablar del análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Son dos métodos. Podemos utilizar softwares para llevar a cabo este análisis, tanto cualitativo como cuantitativo. Y luego el software la semana que viene, pues vamos a ver cómo se hace en la práctica. Es decir, una vez que tenemos ya nuestros riesgos identificados y cuantificados en cuanto a la probabilidad y el impacto de los mismos en nuestro proyecto, vamos a utilizar el software para, digamos, estudiar métricas, KPIs y poder establecer mitigaciones, ¿no? Es decir, políticas de mitigación adecuadas para los riesgos. Hoy vamos a ver lo que es contenido del webinar de hoy. Vamos a hablar de matrices de riesgos, que una parte muy importante es el análisis cuantitativo versus el cualitativo, porque hay un debate muy interesante por ahí en los que muchos participan y dicen, no, yo es que no creo que el análisis cualitativo no es útil, hay que hacer solo análisis cuantitativo y demás, ¿no? Entonces yo me gustaría dar mi opinión y contribuir a este debate de una manera constructiva. Veremos un método que es el análisis proceso jerárquico, AHP, el análisis de valor ganado, y luego el método Bowtie o corbatín o pajarita, como se le denomina en español, los análisis Ishikawa o fishbone, y luego veremos también el método Monte Carlo y la parte de distribuciones de probabilidad, que la semana que viene veremos cómo se traduce en términos prácticos con software de análisis Monte Carlo, etcétera, ¿no? Vemos aquí la parte del software. Bueno, dijimos la semana pasada que después de todo ese proceso de evaluación, las reuniones que mantenemos con el equipo, con los diferentes stakeholders, hablamos de cómo calibrar los expertos. Al fin y al cabo, ¿qué obtenemos? Obtenemos un registro de riesgos, es decir, tenemos una lista de riesgos identificados y una opinión más o menos formada sobre la probabilidad de que ese riesgo se materialice en nuestro proyecto o no, y un impacto aproximado de, en caso que el riesgo se materialice, cuál va a ser la consecuencia en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso que tenemos que dar es priorizar esos riesgos, esa lista de riesgos. No todos los riesgos impactan de igual manera en un proyecto, no todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Luego tenemos que crear prioridades. Tenemos que establecer prioridades para ver qué riesgos vamos a tratar primero. Utilizamos el registro de riesgos y evaluamos la probabilidad del riesgo, la ocurrencia y el impacto, como he dicho esto. El análisis de riesgos cualitativo, que es el que vamos a ver para empezar, es un método rápido para clasificar, priorizar los riesgos y tener una visión generalizada, ¿vale? Lo digo porque es una evaluación subjetiva y ahí es donde, como hablábamos la semana pasada, se ven reflejadas muchas actitudes ante el riesgo.
Si os acordáis, para aquellos que estuvisteis en el webinar anterior, había una serie de sesgos, actitudes ante el riesgo. Todo eso tiene un impacto sobre el análisis de riesgo cualitativo, porque es principalmente una manera bastante subjetiva de clasificar los riesgos. ¿De acuerdo? Dependerá de las tolerancias y demás de los evaluadores. Para que un análisis de riesgo cualitativo tenga éxito, o sea, que se ejecute, se realice adecuadamente, hay que considerar la probabilidad de que ocurra el riesgo, el impacto, la urgencia y la manejabilidad. La probabilidad y el impacto los he descrito hace un momento. La urgencia es qué rápido ese riesgo va a ocurrir, qué rápidamente, es decir, si es un riesgo que se nos viene encima dentro de 2 horas o la semana que viene. Y la manejabilidad es cómo vamos a poder tratarlo una vez que se nos presente. Luego hay que tener en cuenta esas cuatro características en cuanto a los riesgos. Hay que tener definiciones acordadas en términos de probabilidad de impacto. ¿Os acordáis de lo que hablábamos al principio de la taxonomía de los riesgos? Voy a referirme a mucho material que presenté la semana pasada. Espero que muchos de vosotros hayáis tenido la oportunidad de escuchar, de ver el webinar. Si no, lo podéis visualizar en vídeo porque está puesto en la web de ALDE. Luego, en esa parte de taxonomía tenemos que acordar unas definiciones en cuanto a probabilidad de impacto. Es decir, qué significa poco probable, qué significa posible, qué significa altamente probable y qué significa que va a ocurrir casi con toda seguridad. Tenemos que, digamos, ajustar una serie de probabilidades en términos numéricos a esas definiciones que son definiciones, descripciones, ¿no? Luego es importante que realicemos de paso para que cuando yo diga que un riesgo es poco probable, eso se alinee con una probabilidad numérica y que sea la misma para toda la empresa, la organización, ¿de acuerdo? Luego, otro factor de éxito es que tenemos que realizar análisis y revisiones continuas de los riesgos. Es decir, no es que hagamos un análisis de riesgos, identificamos esos riesgos, los estimemos en función de su probabilidad y su impacto, sino que ese proceso es un proceso que nunca termina. Es decir, solamente termina para aquellos riesgos que ya no pueden ocurrir según el proyecto va avanzando. Por ejemplo, en la fase de cimentación de una obra hay unos riesgos que son específicos a esa fase. Una vez hemos terminado en esa fase de cimentación en el proyecto, de hacer los cimientos de la casa, todos esos riesgos relacionados con la cimentación absolutamente desaparecen. Pero por ejemplo, los riesgos para construir la estructura metálica siguen ahí y pueden irse descubriendo nuevos riesgos que afecten a esa parte del proyecto y que no habíamos identificado en la fase de planeación. Luego, lo que quiero decir es que el análisis y la revisión de los riesgos es un proceso totalmente continuo, circular. ¿Qué herramientas y técnicas vamos a usar? Una matriz de probabilidad de riesgo y evaluación de impacto. Esto lo vamos a ver ahora. La probabilidad de impacto son evaluados por expertos o, si no tenemos acceso a esos expertos, por los participantes, lo que diríamos el team, el equipo del proyecto, que estén familiarizados con esos tipos de riesgos o con esas categorías de riesgos. La probabilidad de impacto deben estar justificados, es decir, tiene que haber una conexión entre ese riesgo y la realidad, o la percepción de ese riesgo y la realidad, y registrados con el mayor detalle posible. Es decir,
por qué creemos que un riesgo es altamente probable. Hay que intentar justificarlo. Y esto, hacerlo en equipo es algo muy importante, porque como todos tenemos una visión distinta de lo que es el riesgo, la probabilidad de que ocurra un evento y demás, el poder contrastar todas esas opiniones y llegar a una percepción acordada dentro del grupo, normalmente se aproxima más a la realidad que no si la estimación la realiza una sola persona, ¿de acuerdo? Y nadie más puede intervenir. Y siempre tenemos que tener en cuenta que si nos podemos apoyar en expertos, eso es lo mejor que podemos hacer, porque el experto nos va a dar la visión de una larga experiencia en cuanto a unos determinados riesgos que pueden impactar en nuestro proyecto. Luego tenemos que definir una escala de 0 a 1, de 1 a 5. De 0 a 1 sería pues 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1, y de 1 a 5 pues sería una escala de 5. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 en cuanto a probabilidad o impacto. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver creo que en la próxima es el slide. Luego, utilizando esa escala, el equipo del proyecto evalúa las puntuaciones de riesgo. Lo que llamamos, lo que se denomina en inglés el risk score, ¿no? Es una nota que le damos al riesgo. Por lo tanto, como ejemplo, ponemos, lo he puesto en inglés, espero que no sea mayor problema, porque esto lo he copiado de una tabla que tenía yo una presentación en inglés, pero bueno, todos nos entendemos. Retrasos en proveedores, en la entrega de proveedores, le damos una probabilidad de 0,3 en una escala de 0 a 1, o un 30%, y de impacto en la escala de 1 a 10 le damos un impacto de 5, luego sería un impacto medio y una probabilidad más bien baja. Por lo tanto, el risk score sería 5 por 0,3, pues sería, o el 30% de 5 sería 1,5. Lo mismo hacemos con el riesgo de meteorología adversa o un retraso en la entrega de la especificación del proyecto, lo cual, como sabéis, acarrea retrasos que van impactando en el resto del proyecto, ¿no? Aquí le damos una probabilidad muy alta de ocurrencia, que sería de 0,8 sobre de 0 a 1, y un impacto medio. Claro, como la probabilidad es muy alta, aquí el risk score, ¿no? La puntuación de riesgo es mucho más elevada. Luego, este riesgo es un riesgo prioritario con respecto a los demás. ¿De acuerdo? Es un riesgo que, ante el riesgo meteorológico, tenemos que priorizar. Nos podemos crear tablas, por ejemplo, de probabilidad de impacto. Cuando estamos hablando de una probabilidad del 10 o menos y un impacto bajo, no realizamos mayores cambios al plan. Cuando tenemos una alta probabilidad del 50% y un impacto alto, debemos centrarnos en minorizar o reducir ese riesgo porque puede impactar severamente el proyecto. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que es una matriz de riesgos donde definimos probabilidad en las filas y el impacto en las columnas. Y entonces aquí fijaros que podemos ir colocando los riesgos, ¿no? O sea, en la tabla de riesgos, lo vamos a ver luego, en la tabla de riesgos decimos riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5, les asignamos una probabilidad de un impacto en el registro de riesgos y luego vamos a colocando, pues el riesgo 1 estaría aquí, el riesgo 3 aquí, el riesgo 5 aquí, etcétera, etcétera, ¿no? En cada uno de los cuadrados. Y ello nos permite tener un mapa de riesgos, ¿de acuerdo? Podemos categorizar los riesgos por fuentes de riesgos, por áreas de proyecto, es decir, esto ya es algo que corresponde al
al jefe de proyectos o al jefe de riesgos en proyectos. Podemos establecer un proceso de jerarquía analítica, ¿de acuerdo? En el que los riesgos no van a tener el mismo impacto, es decir, tenemos que comparar el impacto de los riesgos sobre las partes que son, digamos, esenciales, los resultados del proyecto, que puede ser el scope, el alcance, el coste y el tiempo, la duración, ¿de acuerdo? O sea, normalmente se mide sobre esos 3 factores. Luego, un riesgo puede afectar al alcance, pero tener un impacto muy reducido sobre la duración o el coste, ¿de acuerdo? Entonces, el AHP, que es una abreviación del inglés, es Analytic Hierarchy Process, procesos de jerarquía analítica, lo que nos permite es clasificar los riesgos según el impacto en un sistema en otro, ¿no? Por ejemplo, la funcionalidad, que he definido anteriormente como alcance, pero podríamos definir la funcionalidad del proyecto, la duración y el coste. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Entregar el proyecto con la funcionalidad acordada, según el cronograma realizado a priori, es decir, entregar el proyecto en una fecha determinada o a un coste determinado. Fijaros, por ejemplo, que esto dependerá mucho de qué proyecto estemos hablando. Por ejemplo, las Olimpiadas es un proyecto. Organizar unos Juegos Olímpicos es un proyecto masivo, incluye muchas partes, ¿de acuerdo? Fijaros que podemos dividir ese proyecto en las 3 partes que estoy comentando, la funcionalidad, es decir, el scope del proyecto, la duración y el coste. Pero la duración es el elemento crítico porque las Olimpiadas tienen que empezar un día determinado, sí o no. Es decir, cualquier riesgo que pueda afectar a la fecha será mucho más importante y tendrá mucha más prioridad que que ese riesgo o un riesgo que pueda afectar al coste o incluso a la funcionalidad. Pero lo que sí que no podemos hacer es comenzar las Olimpiadas o el Campeonato del Mundo de Fútbol un día más tarde por la implicación que ello conlleva. Es un ejemplo para que os deis cuenta de que los riesgos no afectan de igual manera a estos 3 apartados que son los elementos esenciales de un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el AHP lo que hace es comparar, por ejemplo, duración con funcionalidad, qué es lo más importante para mí, obtienes aquí como una especie de coeficientes que luego los utilizamos pues para definir cuál es el elemento más importante del proyecto, si es funcionalidad, si es duración o si es coste, ¿de acuerdo? Para otra herramienta de análisis cualitativo es el análisis de root cause o causa raíz, ¿no? En el que lo que tratamos es de recabar información sobre los riesgos buscando las causas. Es decir, por ejemplo, riesgo de recursos humanos en un proyecto, ¿vale? Un riesgo derivado de recursos humanos es que, por ejemplo, no podamos encontrar personal adecuado para cumplir una determinada función en el proyecto. Pueden ser programadores, pueden ser testeadores de software, pueden ser carpinteros de obra. Para ello, o sea, para evitar esos problemas de recursos humanos, ¿qué podemos hacer? Mejorar los procesos de contratación, mejorar los procesos de formación, mejorar los procesos de seguridad, mejorar procesos de motivación del personal, etc. Luego, entonces, lo que intentamos es actuar sobre las causas. Veremos
esto más en profundidad cuando estudiemos los diagramas de Bowtie. Lo que tratamos de hacer es centrarnos sobre aquellos apartados que tienen influencia sobre el riesgo, porque así es como realmente analizamos o mejoramos el análisis de riesgo, intentando que esos riesgos no se produzcan actuando sobre sus causas. Luego podemos categorizar o organizar riesgos según las áreas. Por ejemplo, en mi proyecto que veis abajo en el diagrama de abajo tengo riesgos técnicos, operacionales o riesgos medioambientales, ¿no? O, por ejemplo, puedo subdividir esto en capítulos y añadir riesgos a cada uno de esos capítulos. Esta organización es muy conveniente porque cuando tenemos muchos riesgos simplifica mucho el proceso de gestión de los riesgos. Otra herramienta de técnica es el análisis de priorización de Pareto. Esto es importante porque tenemos que comprender que como dice el principio de Pareto, el 80% de los riesgos se originan en el 20% de las causas. Luego, si detectamos las causas de riesgo principales, vamos a poder avanzar mucho en lo que es la minoración o la reducción del riesgo total del proyecto. Aquí, por ejemplo, tenéis un diagrama de Pareto en el que hay una serie de riesgos y vemos aquí cuáles son los que tienen, o sea, los riesgos que se producen con más frecuencia y los que tienen un impacto acumulativo sobre el proyecto. Luego, fijaros que aquí si dibujamos una línea de 80%, tenemos los pocos vitales riesgos, los 3 primeros riesgos contribuyen un 80% al riesgo total del proyecto. Luego hay que centrarse en esos. Luego, la semana que viene, veremos el análisis de sensibilidad cuando realicemos análisis Monte Carlo, que precisamente nos van a indicar el impacto de esos riesgos. ¿Vale? Análisis retrospectivo es otra herramienta que utilizamos para, basándonos en la experiencia de proyectos anteriores, que podemos realizar, es decir, esto es lo que sería, le llaman lecciones aprendidas. En cuanto a riesgos o aplicado a riesgos sería qué podemos realizar, qué podemos hacer para no cometer los mismos errores que cometimos en el proyecto anterior. Por tanto, cuando hablamos de herramientas, de lo que se trata es de utilizar estas varias herramientas de análisis cualitativo de forma paralela para reducir el riesgo completo o total del proyecto. Y ahora voy a pasar a otra presentación. Vamos a ver ahora otra, que es la de análisis cualitativo. Muy bien, la vemos aquí. Ahora vamos a ver el análisis cuantitativo de riesgos. Hemos visto el cualitativo, vamos a ver el cuantitativo. El cuantitativo se basa o es QRA, se le domina mucho por sus siglas, QRA en inglés, pues Quantitative Risk Analysis, análisis de riesgos cuantitativo. Cuantifica posibles resultados para el proyecto y sus probabilidades. O sea, aquí estamos ya hablando, hemos pasado de una percepción principalmente numérica o subjetiva a trabajar con números, con probabilidades, con distribuciones, con medias, con mínimos, con máximos, con desviaciones estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí ya pasamos al dominio de lo demostrable. ¿De acuerdo? El análisis de riesgos cuantitativo
identifica y prioriza los riesgos numéricamente por su impacto en los objetivos del proyecto. Es decir, nos va a dar medidas exactas. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha que tiene un 80% de probabilidad o menos de entregar el proyecto? Vamos a trabajar con factores cuantitativos. Y junto con el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo de riesgos ya nos indica de manera numérica qué riesgos justifican una respuesta, el riesgo general del proyecto, porque lo vamos a poder ver visualmente en una distribución de probabilidad o una curva de distribución acumulada. También determinará la probabilidad de cumplir los objetivos del proyecto, con lo cual esta información la vamos a tener que compartir con las partes interesadas del proyecto, con los miembros del equipo, puesto que vamos a realizar un análisis cuantitativo de esos riesgos que hemos identificado y que hemos tratado de manera cualitativa al principio. Vamos a realizar un análisis y vamos a poder determinar que hay una cierta probabilidad de acabar en una determinada fecha, en una fecha el proyecto. Comunica objetivos realistas de costos. Es decir, aquí vamos a ver también la probabilidad de exceder nuestro presupuesto, con lo cual va a ser de mucho interés para las partes interesadas. Y este proceso, el análisis cuantitativo de riesgos, debe repetirse después de que se planifiquen las respuestas de riesgo. La mitigación. Es decir, identificamos los riesgos, los cuantificamos y tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario pre-mitigación, aplicamos las mitigaciones para reducir los riesgos y luego hacemos un análisis post-mitigación y comparamos para ver si realmente el coste de implementar la mitigación compensa la reducción de riesgos que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para aclarar este punto, porque es un punto muy importante. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, un riesgo de incendio en un almacén donde se manejen productos inflamables. ¿De acuerdo? Una manera de mitigar ese riesgo, porque queremos reducir el riesgo de pérdidas materiales y de daños a personas, podemos reducir ese riesgo de varias maneras, mediante una política estricta de separación de productos inflamables. Podemos instalar medidas contra incendios, podemos formar al personal en lucha contra incendios, identificación de factores que pueden conducir a incendios, etc. Todo esto son mitigaciones. Pero claro, las mitigaciones de ese riesgo, del riesgo de incendio, tienen un coste, puesto que si tengo que instalar alarmas, aspersores, extintores cada 20 metros en el almacén, eso va a tener un coste. Voy a tener que desembolsar una cantidad de dinero para reducir ese riesgo. Evidentemente, si he mitigado bien ese riesgo, ese coste va a repercutir en una reducción significativa del riesgo inicial. Con lo cual, lo que tengo que hacer es comparar el coste con la reducción del riesgo. Y, lógicamente, cuando estemos hablando de proteger vidas humanas, pues aquí de lo que se tratará siempre es de intentar reducir el riesgo al máximo posible, o si podemos hacer incluso que el riesgo desaparezca completamente. Pero hay riesgos que no pueden desaparecer. Si almacenamos productos inflamables en un lugar, pues lógicamente hay un riesgo de incendio que no podemos totalmente, podemos reducir mucho, pero no podemos eliminar, ¿de acuerdo? Luego, hay que comparar el riesgo pre-mitigación, el riesgo post-mitigación, después de que hayamos realizado las acciones de mitigación, compararlos y luego
tenemos que asumir que habrá un riesgo residual. El riesgo residual es aquel que no desaparece. Es decir, después de que haya puesto medidas de mitigación, después de que haya formado a mi personal en prevención y lucha contra incendios, siempre habrá, aunque muy reducida, siempre habrá una probabilidad de que exista un incendio, ¿no? Espero que este ejemplo pues haya ayudado a clarificar exactamente qué es el riesgo premitigación y postmitigación. ¿Vale? Luego, vamos a resumir aquí un poco en qué consiste el análisis, para terminar esta parte, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cualitativo es una evaluación subjetiva, es fácil de realizar, rápido, no se necesita software especial y es un paso que normalmente se hace antes del análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, por su parte, es un análisis a nivel de proyecto, no de riesgo. O sea, aquí lo que queremos ver es el riesgo que impacta el proyecto. Tenemos que determinar estimaciones probabilísticas de tiempo y coste. Tarda más en completarse, requiere software y personal especializado, o sea que manejen bien el software y pueden interpretar los resultados. Y ahí utilizamos el análisis cuantitativo de riesgos para identificar los riesgos con mayor impacto en el proyecto. Los factores que influyen en el éxito del análisis cuantitativo de riesgos son datos e información de alta calidad. Acordaros de lo que hablábamos la semana pasada sobre calibración de expertos. Cuanto más de alta calidad sean esos datos y esa información, más fiable será el análisis de riesgo cuantitativo. Tenemos que trabajar ya sobre una lista priorizada de riesgos que hemos obtenido del análisis cualitativo. Luego tenemos que crear modelos del proyecto que sean apropiados en cuanto a coste, cronograma, registro de riesgos, árboles de decisiones. Es decir, que tenemos que tener una serie de modelos creados donde podamos introducir los datos específicos de nuestro proyecto y podamos obtener el riesgo global del mismo. Esto es un poco para aquellos que estéis interesados en el marco de PMI. Supongo que algunos de vosotros habréis oído hablar del marco de PMI en cuanto a gestión de riesgos. Simplemente quería poner este slide, esta transparencia o diapositiva, para explicar que en general el análisis cuantitativo de riesgos, como todas las otras partes del análisis de riesgos, según el marco de PMI, se compone de entradas, es decir, elementos de los que tenemos que obtener la información. Tenemos que digamos, utilizar una serie de métodos y técnicas. ITTO son métodos y técnicas y herramientas que utilizamos para procesar esas entradas y generamos una salida, que en este caso, en el análisis cuantitativo, es una actualización de los documentos del proyecto. Las entradas que utilizamos es el plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costes, el registro de riesgos, plan de gestión del cronograma, factores medioambientales de la empresa, activos del proceso organizativo, etc. Estas serían las herramientas, técnicas de recopilación y representación de datos, técnicas cuantitativas de análisis de riesgos y modelización, como por ejemplo Monte Carlo, árboles de decisión y demás, y juicios expertos, opiniones de expertos. Cuando hemos realizado este análisis, actualizamos los documentos del proyecto, que son estos de aquí, que están en las entradas. ¿Vale? Aquí viene definido qué es cada uno. Vamos a ver cuáles son las herramientas y las técnicas que utilizamos en el análisis cuantitativo de riesgos.
Herramientas y técnicas en el marco de PMI se denominan ITTOs. Ahora mismo no me acuerdo de lo que es el acrónimo, pero son Tools and Techniques. O sea, son herramientas y técnicas. Utilizamos el análisis de pajarita, se le llama también bow tie, los árboles de decisión y MV. MV es otro acrónimo del inglés que es el Expected Monetary Value, el análisis del árbol de fallas, la simulación Monte Carlo, análisis de cadena crítica basado en riesgos, análisis de valor ganado basado en el riesgo, análisis de métricas del riesgo, análisis de sensibilidad y otro que es dinámica del sistema. Es decir, no vamos a verlos todos en profundidad, solo algunos, pero para que sepáis que estas son las herramientas y técnicas que vienen en el marco de PMI. Vamos a ver, los más importantes para mí son el análisis de pajarita, los árboles de decisión, la simulación Monte Carlo y quizás el análisis de valor ganado basado en el riesgo. Vamos a ver el análisis bow tie, pajarita o de corbatín. Aquí lo que tenemos que definir es un evento de riesgo, un riesgo determinado. Todos los riesgos, si os fijáis en la parte pintada de azul y en la parte pintada de roja, tienen sus causas y sus impactos. O sea, el riesgo de que haya personal que abandone el proyecto, probablemente una causa de ellas pues, sería la desmotivación y el impacto evidente sería que puede retrasar el proyecto. Si no tenemos personal para terminar pues, una parte esencial de ese proyecto. Luego tenemos que identificar el riesgo, la causa, lo que causa ese riesgo. Acordaros del diagrama de Ishikawa o Fishbone, que llamamos. Y luego lo que establecemos son controles preventivos y controles reactivos. ¿Para qué? El control preventivo lo que hace es reducir la probabilidad de que la causa se convierta en un riesgo. Hablábamos antes pues de mejor formación, mejor motivación, sueldos un poco más altos, etcétera. Eso va, esas acciones que yo he definido muy brevemente, eso va a prevenir, va a reducir que esa causa, digamos, genere un evento, en este caso, de que el personal abandone el proyecto. Pero es posible que haya un riesgo residual de que eso ocurra, por lo tanto tenemos que establecer un control reactivo. El control reactivo se desencadena cuando el evento ya ha ocurrido y se utiliza para minorizar el impacto. Es decir, lo que hacemos con el control preventivo es reducir la causa. Con el control reactivo, reducir al máximo el impacto de ese riesgo que una vez se ha ocurrido. El control reactivo pues sería tener acceso, siguiendo con el mismo ejemplo de abandono de personal que pueda afectar a la entrega de un proyecto, tener previsto un plan de búsqueda rápida de un cierto personal con unas determinadas características profesionales. De manera que si alguien abandona el proyecto, tenemos un plan B, tenemos un teléfono, una agencia, otra empresa, otro proveedor que automáticamente y en poco tiempo podría cubrir esa eventualidad y reducir el impacto, en este caso, que el proyecto no se retrasara, ¿no? Luego, esto es un ejemplo para que lo veáis un poco cómo funciona de manera práctica. Hablamos de un riesgo de incendio en un almacén, una factoría. Tenemos las fuentes de ese riesgo, los peligros,
Las fuentes de ese riesgo serían pues, relaciones industriales, ventas bajas, la empresa no genera dinero, se abandonan las políticas de mantenimiento, un comportamiento robótico, simplemente de verificar muy por encima las fuentes de ese riesgo, etcétera. Aquí vamos poniendo cuáles son los elementos que convierten esa fuente, esa generación de riesgo en un peligro, en un hazard, ¿de acuerdo? Y luego hay que añadirle amenazas, por ejemplo, baja formación del personal, que estén operando soldadores cerca de materiales inflamables, fallas eléctricas, etc. Luego aquí vamos colocando controles preventivos, ¿vale? Instalando, por ejemplo, sistemas de detección de incendios, creando un plan de mantenimiento que se asegure de que esos sistemas de prevención de incendios funcionen y demás, para reducir que todos esos elementos, esas causas que se alían para crear el riesgo, se reduzcan al máximo, pero si el riesgo ocurre, pues ponemos controles reactivos en esta parte del bow tie. El bow tie supongo que habrás llegado a la conclusión evidente de que se le llama pajarita por la forma del análisis. ¿De acuerdo? Luego, el análisis bow tie o de pajarita es un elemento que se utiliza bastante en análisis de riesgos. Otro es el expected monetary value, el valor monetario esperado, es útil para evaluar alternativas. Por ejemplo, la actividad 1, tengo una primera estimación que es de 17 días, una segunda estimación de 20 días de otro técnico y una estimación de otro técnico o de otro especialista que es de 12 días, ¿vale? El primero me dice que hay un 25% de que podamos terminar en ese periodo de tiempo, el segundo un 35% y el tercero un 40%. Luego multiplico un 25% de 17 días, son 4,3. El segundo, el resultado sería 7 días y el tercero, 4,8 días. Lo sumo todo y esto me da una duración media ponderada de las tres opiniones de 16,1 días. Esa sería mi mejor estimación, ¿vale? La estimación que, basado en la información que estoy obteniendo y en la probabilidad de ocurrencia de cada duración, ofrece el resultado mejor calibrado. Por ejemplo, esto se utiliza también. Esto es un árbol de decisión que se utiliza. Tengo tres ofertas. La oferta A de 100.000, por ejemplo, para comprar pues, una serie de materiales que necesito para mi proyecto. El proveedor A me da un presupuesto de $100.000, el segundo de 125.000 y el tercero de 135.000. ¿Cuál escojo? Bueno, si los retrasos en esa entrega de materiales de esos proveedores son críticos para que yo termine el proyecto a tiempo, tendré que estudiar, por ejemplo, que el proveedor A me da un precio muy bajo, pero hay un 70% de que entregue tarde su mercancía. ¿De acuerdo? Y eso sería aproximadamente una equivalencia de un $56.000 de sobrecoste si entrega tarde la mercancía. Si la entrega antes, solo hay un 30% de probabilidad. Fijaros que aquí siempre la probabilidad tiene que estar sumada, la probabilidad en la rama siempre tiene que sumar a 1. Habría un ahorro de $4.500. Luego, si completo el árbol para todos, me da que si resto 4.500 de 56.000, son 51.500 y si lo añado a los 100.000 son 151.500. Este es el valor monetario esperado de tomar la decisión del proveedor A. ¿Por qué?
Pues porque hay una alta probabilidad de que entregue tarde comparado con que entregue antes. Fijaros que el tercer proveedor, siendo el más caro, tiene un 20% solo de entrega tardía y un 80% de entrega anticipada, con lo cual el valor monetario esperado de esa decisión es el más bajo. Por lo tanto, la decisión basada en valor monetario esperado debería ser escoger el proveedor C. ¿De acuerdo? Técnica de análisis de fallos o árbol de fallos se utiliza para analizar un único problema o riesgo, analizando condiciones o eventos que pueden causar que ese problema ocurra. Es decir, aquí vamos combinando factores que pueden crear ese incendio, ese riesgo de incendio en nuestro proyecto, ¿no? Es decir, si hay un fallo eléctrico y una fuente de ignición y está, digamos, eso ocurre cerca de materiales inflamables, eso puede dar lugar a que ocurra un incendio. Luego este tipo de diagrama o árbol se denomina diagrama de análisis de fallos. La simulación Monte Carlo es una de mis favoritas. Aquí de lo que se trata es de calcular el modelo miles de veces, es digamos, la base de la simulación Monte Carlo, mediante el muestreo de distribuciones de probabilidad. Aquí veis que, por ejemplo, tenemos en el Work Breakdown Schedule, tenemos tres fases, la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de testeo o pruebas. ¿Cuál es el coste de la fase de diseño? Una estimación mínima sería de $8.000, la más probable sería de 14.000 y la más alta sería de 20.000. Esta información la podemos obtener de expertos y normalmente se realiza antes de arrancar el proyecto. Luego, obtengo una especie de distribución triangular ahí, que veis, donde el valor mínimo son 8.000 y el valor máximo son 20.000. Lo mismo hago para la fase de construcción y para la fase de testeo. Esto, si lo sumo, me da un coste total mínimo del proyecto de $62.000 y un coste máximo de 136.000. Si realizo suficientes muestreos estadísticos, me va a generar una curva de distribución acumulada donde me va a decir que el 75% de las iteraciones me dan aproximadamente un valor igual o inferior a $110.000. ¿De acuerdo? Y un 20% me da un valor igual o inferior a $86.000. Luego, por tanto, si mi presupuesto son $90.000 para este proyecto, tengo una probabilidad entre el 20 y el 25%, si lo veis ahí, o entre el 20 y el 30% diría, así a ojo, de que ese proyecto me cueste $90.000, lo cual es una probabilidad muy baja y me sirve para alinear expectativas en cuanto expectativas que tengo que compartir con las partes interesadas para decidir si a lo mejor el proyecto necesita mayor capitalización. Debemos incrementar el presupuesto o debemos intentar reducir la probabilidad de costes altos, ¿no? ¿Qué influye en que ese coste, por ejemplo, en diseño o en testeo sea tan alto? Atacamos esos factores para reducir el valor más alto en la distribución de probabilidad y así incrementar la probabilidad de que el coste sea lo más cercano posible a 90.000, como por ejemplo. Hablamos de cadena crítica basada en el riesgo. Como sabéis, la cadena crítica es, digamos, la secuencia de acciones de un proyecto donde si se retrasa una de las tareas, eso tiene un impacto en el retraso del proyecto. Es la cadena crítica, ¿no? Luego
hay un método de análisis de riesgos que es una forma modificada del método de ruta crítica, que se le llama, donde usamos el tiempo agresivamente y con ello reducimos la probabilidad de que se extienda en su duración cualquier elemento de la cadena crítica. Si conseguimos que no se extienda ningún elemento en la cadena crítica, vamos a lograr que el proyecto con mucha más probabilidad sea entregado a tiempo, que no se retrase, ¿no? Luego, más o menos funciona así. Finalmente, creo, el análisis de valor ganado. Vamos a ver qué tal vamos de tiempo. Aún nos quedan unos minutos para preguntas. El análisis de valor ganado basado en el riesgo lo que va haciendo es comparando lo que hemos entregado, lo que hemos completado del proyecto con el baseline, o sea, con la programación inicial, para ver cómo el riesgo está afectando nuestros retrasos en el proyecto. Luego, por ejemplo, si el valor planificado, se le llama PV del Planned Value, en el periodo 2 es de $30.000, es decir, en una determinada fecha tenemos que haber gastado $30.000. Si solamente hemos gastado 25.000, tenemos una diferencia de $5.000 de variación en la programación. Podemos calcular el índice de rendimiento del schedule, de la programación. Dividimos 25 entre 30, esto nos da 0,83, que lo restamos de 100 y esto nos da 10.17, que quiere decir que el proyecto, en cuanto a, digamos, entrega, va un 17% detrás de la programación planeada. Esto es una herramienta que se utiliza normalmente en este tipo de proyectos. Y se puede hacer exactamente lo mismo en cuanto a coste. Es el mismo tipo de cálculo. Básicamente calculamos si el proyecto está en sobrecoste o bajo coste en un determinado momento. Por ejemplo, en el periodo 2 deberíamos haber gastado $25.000, hemos gastado 18, por lo tanto la variancia en el costo es de 7.000 y calculamos con la misma fórmula que el proyecto está 38% bajo presupuesto. ¿Vale? Y luego tenemos las herramientas análisis de métricas de riesgo, métricas predictivas. Esto básicamente yo no lo considero algo... se utiliza para calcular reservas aproximadas de contingencia y presupuesto. Para mí lo más importante es el análisis de valor ganado, el análisis Monte Carlo, los árboles de decisión y el análisis bow tie. Existen muchas otras técnicas y luego cada gestor de riesgo en proyecto tiene sus favoritas según el tipo de proyecto, según el tipo de empresa, según el tipo de aplicación. Yo lo que estoy tratando esta tarde de daros aquí pues una visión muy generalizada de en qué consisten, para que si alguna vez os las encontráis, pues sepáis que hay una relación de este tipo de técnicas con la gestión de gestión de riesgos en proyectos. Yo personalmente utilizo las que os he comentado anteriormente. También considero una muy importante el análisis de sensibilidad. Si os acordáis, hablábamos de eso antes. El análisis de sensibilidad que se realiza después de un análisis cuantitativo de riesgos nos permite obtener un análisis tornado o un análisis de tela de araña que se le llama un análisis spider, para ver qué riesgos son los que tienen un mayor impacto en el proyecto. Luego aquí el riesgo con el identificador 22 es el que tiene un mayor impacto sobre el cronograma. Sí, aquí en concreto, pues
puede ir desde una entrega desde el 9 de septiembre hasta el 21 de octubre. Luego tiene un impacto muy grande o muy elevado en el retraso de ese proyecto. Y luego las salidas del análisis cuantitativo es un registro de riesgos actualizado, es decir, con toda esa información, el análisis probabilístico del proyecto, damos una probabilidad de alcanzar costos y objetivos, acordaros de cómo hemos descrito Monte Carlo, una lista priorizada de riesgos, tendencias en los informes de análisis y demás. Es decir, utilizamos toda esa información para reducir el riesgo lo máximo posible. Y ahora, permitidme, yo creo que ya he terminado, si podéis enviarme vuestras preguntas. No sé si me habéis enviado aquí. Sí. Un momentito, vamos a ver. No, tengo aquí la audiencia, pero nadie me ha enviado preguntas. No veo ninguna pregunta por aquí. ¿Tú ves alguna pregunta, Nelson? No veo yo aquí ninguna pregunta que me haya llegado. Si tenéis preguntas, nos quedan un par de minutos. De todas maneras, yo os invito a que después del webinar nos deis un poco de retroalimentación en cuanto a lo que os ha parecido este webinar, si os ha parecido interesante, otros webinars que podríamos planificar en el área de riesgos o gerencia de proyectos, sobre todo riesgos cuantitativos, que es un poco mi área de experiencia. Darnos esta información porque en EALDE la utilizamos mucho pues, para adaptar nuestros cursos y la formación que impartimos lo máximo posible, ¿no? Para todo el mundo. Entonces yo os invito que rellenéis, por favor, el cuestionario que os va a hacer llegar Nelson después de la presentación. Como digo, aquí no veo ninguna pregunta. Manuel, ve a la sección de preguntas que de pronto Sí, estás viendo el parte de chat, es donde dice preguntas. o sea, en el chat es donde están las preguntas. No, en el chat no están alojadas, sino es donde tú puedes escribir y la pestaña de preguntas es donde Sí, nuestros alumnos y los es lo, asistentes nos es, están hablando. es lo que estoy mirando, pero a ver, vamos a ver. Ah, vale, ya he visto aquí una, sí. Es que había al principio mucha información. Me pregunta Luis Adolfo cuál sería el mayor riesgo en recursos humanos. Esto depende de la empresa, Luis Adolfo, depende de qué empresa, qué organización. Por eso, para cada organización tenemos que realizar un análisis exhaustivo, lo más exhaustivo posible de todos los riesgos que intervienen en un determinado proyecto según el entorno, el país, la organización. Hay muchos factores que intervienen. Me pregunta David, en el análisis de riesgo, ¿cómo puedo medir la sensibilidad de las variables para ver cuáles son más sensibles que otras? Supongo que te refieres al coste o a la duración. Con el análisis Monte Carlo es la mejor manera, la más rápida. Es decir, se realiza una estimación de, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de coste, duración mínima, duración media, duración máxima. De todas las tareas, hacemos un análisis Monte Carlo, que no es otra cosa que un muestreo estadístico, y al final obtenemos la sensibilidad, que es como te comentaba hace un momento, es el gráfico tornado en el que puedes evaluar la sensibilidad de esa tarea, de ese riesgo en un proyecto. Sigo con las preguntas. Gabriel dice que en teoría ningún riesgo puede ser cero. Efectivamente, siempre habrá un riesgo residual, está claro. ¿Qué más? Aquí me pregunta Lady Laura, la matriz de Eiper, los peligros y riesgos identificados son de un análisis cualitativo.
En el momento es que, Lady Laura, en el momento que utilizas valores numéricos ya estás realizando un análisis cuantitativo. Puedes darle un índice o sea, el índice que le damos en análisis cualitativo es simplemente para colocar el riesgo en la matriz. Esto no es muy útil en sí, simplemente para tener una visión más o menos acordada de cuáles son los riesgos que debemos tratar antes, ¿vale? Pero si vas a empezar a trabajar con probabilidades e impactos, estamos hablando de un análisis cuantitativo de riesgos. Me preguntan aquí por el Gabriel, ¿cuál es mi opinión con respecto al software Crystal Ball? Crystal Ball es una herramienta, hay muchas de análisis Monte Carlo. Crystal Ball es una de las más conocidas, está la Risk, hay muchas. Y hay muchas que son gratuitas también, o sea que podéis buscar en Google y vais a encontrar varias. Vamos a ver cómo se puede hacer con el caso de un proyecto ya en proceso. Jorge, ¿cómo se puede hacer con el Quantitative Risk Analysis si al momento de la evaluación ya hay medidas de mitigación implementadas? Bueno, si hay medidas de mitigación implementadas, tienes que realizar el análisis con respecto a esas medidas de mitigación que ya has implementado. Si el riesgo con respecto al proyecto sigue siendo elevado, puedes implementar medidas adicionales de mitigación. Pero si el proyecto ya está en marcha y tú ya has mitigado ese riesgo, el análisis cuantitativo debe tener en cuenta esa mitigación, porque lo que has reducido, en realidad lo que has reducido es la probabilidad. Con la mitigación has reducido la probabilidad y el impacto, o la probabilidad y el impacto. Me pregunta Wagner, al existir tantas técnicas y herramientas, ¿con cuál recomienda iniciar? Con las que os he dicho. Yo, para mí, son Monte Carlo, análisis Bowtie, sobre todo, árboles de decisión, para mí es muy importante, y luego análisis de sensibilidad, Tornado. Hay más preguntas. Vamos a ver. Genial. Para la consideración del apetito de riesgo, para designar un valor económico en la gestión de riesgos, ¿qué técnica existe o sería más conveniente? Para designar un valor económico en la gestión de riesgos, siempre cuantitativo. Cuando estemos hablando de números, de valores, de dinero, de días, cualquier cosa que se pueda cuantificar numéricamente, el análisis cuantitativo de riesgos me parece a mí el más adecuado. Luis Adolfo me pregunta cuál es la herramienta para riesgos operacionales en empresas públicas. Vamos a ver herramientas la semana que viene, Luis Adolfo. Como una empresa, me pregunta Cristian, una pregunta máster, ¿cómo una empresa logística puede mitigar el riesgo? Pues habría que hacer, Cristian, un análisis de los riesgos que impactan en esa empresa logística. Por ejemplo, riesgos con respecto a la subida del precio de carburantes, con respecto a la antigüedad de la flota de vehículos que utilicen para repartir. O sea, ahí podríamos estar hablando de muchísimos riesgos que pueden afectar a que, por ejemplo, si ha firmado un contrato con una empresa para entregar partes, componentes que esa empresa va a tener que utilizar para un ensamblaje, pues cuáles son los riesgos que pueden impedir que esa empresa de logística, de almacenamiento y entrega de esos componentes, pues pueda tener un problema grave ocasionado por un riesgo que pueda hacer que no pueda entregar ese material y ello conlleve la cancelación del contrato. Eso sería
el impacto del riesgo, ¿no? Luego, entonces tenemos que identificar eso. Ya digo, lo he dicho antes, o sea, antes que nada hay que considerar el entorno, la empresa, los factores que son riesgos para esa empresa. Tenemos que identificarlos, tenemos que hacer un esfuerzo proactivo, ¿eh? No hay una tabla de riesgos definida y concreta para una empresa logística. Cada empresa logística tiene que mirar a su entorno y tiene que identificar esos riesgos. Vamos a ver, vamos a tener que terminar ya porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Cojo la última pregunta. Aquí se puede mezclar la técnica cuantitativa con la cualitativa. Esta me parece interesante. ¿O siempre se debe decidir por una? Fabián, no. Se pueden combinar las dos. De hecho, aconsejo que combinéis siempre las dos. Utilizad análisis cualitativo de riesgos y luego con los riesgos identificados y que hemos cuantificado de una manera superficial, podríamos decir, o aproximada, entonces realizamos un análisis cuantitativo de riesgos, ¿eh? Cuando se combinan las dos técnicas es cuando se obtienen los mejores resultados. Evidentemente, el análisis cuantitativo de riesgos conlleva más esfuerzo, más trabajo, más dedicación, pero también nos da una mayor fiabilidad con respecto a nuestra fecha de entrega o coste de nuestro proyecto. Y me voy a detener aquí porque ya nos hemos pasado casi 10 minutos. Os agradezco muchísimo vuestra atención, vuestra presencia hoy aquí. Os agradecería mucho que me enviarais este cuestionario porque nosotros ya, como digo, debatimos mucho el contenido del cuestionario y nada más, simplemente desearos a todos y a todas que paséis un buen día y que os involucréis de manera activa en el análisis de riesgos que, bueno, teniendo en cuenta los riesgos con los que nos enfrentamos cada vez y además riesgos totalmente inesperados, como cualquiera que le eche un vistazo a las noticias del periódico puede constatar, pues el manejo de la gestión de riesgos en las organizaciones pues es cada vez más importante. Un saludo a todos, que paséis un buen día y hasta pronto. Gracias.